El regalo de cumpleaños fue un vídeo, mi esposa en la cama con su ex. Para rematarlo, mi hija lo abrazó y confesó que preferiría tenerlo a él como padre. Ese día, firmé los papeles del divorcio y cerré la puerta a los dos para siempre. Soy ingeniero civil. Me dedico a diseñar y construir puentes, estructuras pensadas para soportar toneladas de peso y décadas de uso constante. Vivo calculando cargas, tensiones, puntos de falla. Siempre creí que esa lógica también se aplicaba a mi vida personal. 13 años de matrimonio, una hija de 12 años, una casa en las afueras con garaje doble y una hipoteca manejable. Todo parecía estable. Sólido. Bien apoyado. Estaba equivocado. Ese día no había nada especial planeado. Nada de fiestas ni sorpresas. Mónica Fuentes, mi esposa, había dicho que prepararía la cena. Isidora, nuestra hija, prometió sentarse a la mesa y no desaparecer con el teléfono apenas termináramos de comer. Pequeñas victorias domésticas, pensé. Salí antes del trabajo, pasé por una vinoteca a comprar una botella decente y manejé de regreso a casa reflexionando sobre otro año más fingiendo que tenía todo bajo control. En un semáforo en rojo, el teléfono vibró. Número desconocido. Un mensaje de texto. Un enlace a un vídeo. Estuve a punto de borrarlo sin abrirlo. Pensé que sería publicidad, algún intento de estafa. Pero algo, una intuición difícil de explicar, me hizo tocar la pantalla. El vídeo cargó. Reconocí el lugar de inmediato. Nuestro dormitorio. El cubrecama gris que Mónica eligió el año anterior. Los cojines decorativos que siempre terminaban en el suelo porque me parecían inútiles. El ángulo de la grabación venía desde la cómoda, como si alguien hubiera apoyado el teléfono allí con total intención. Entonces la vi. Mónica estaba en nuestra cama con un hombre que no conocía. Debí cerrar el vídeo. Debí tirar el teléfono por la ventana del auto. No lo hice. Me quedé inmóvil, mirando cómo la escena avanzaba sin piedad. Las sábanas revueltas. Ellos recuperando el aliento. El brazo de él rodeándola. Y lo peor, la sonrisa de ella. No esa sonrisa cansada que me dedicaba últimamente, sino una auténtica, relajada, viva. La puerta del dormitorio se abrió. Isidora entró. Nuestra hija, de 12 años, caminó hacia la cama como si nada fuera extraño. No parecía sorprendida ni confundida. Sonreía. Se acercó al hombre, lo abrazó con naturalidad, y él le besó la frente como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Entonces ella habló. Ojalá tú fueras mi papá. 5 palabras. Eso fue todo lo que necesitó el mundo para derrumbarse. El hombre sonrió, le acarició el cabello. Mónica no hizo nada. No la apartó, no corrigió la situación, no reaccionó. Se limitó a observar la escena con expresión complacida, como si estuviera viendo una escena de película romántica y no la traición más absoluta posible. El vídeo terminó. El semáforo seguía en verde. Los autos detrás de mí tocaban la bocina. Volví a reproducir el vídeo. Luego otra vez. Buscando una explicación, un truco, una broma cruel. No había nada de eso. Esto no era reciente. No era un error aislado. Mi hija conocía a ese hombre. Se sentía cómoda con él. Lo suficiente como para entrar a una habitación después de lo que acababa de ocurrir y expresar ese deseo en voz alta. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas veces me dijeron que estaban en casa de la abuela, en entrenamientos, con amigas, mientras en realidad jugaban a la familia con otro hombre? ¿Cuánto tiempo llevaba yo siendo el ingenuo? Conduje hasta casa en piloto automático. Llegué a las 6:06. Las luces estaban encendidas. Desde el auto pude ver a Mónica poniendo la mesa, a Isidora riéndose con el teléfono en la mano. Mi familia. Preparándose para cantarle cumpleaños al hombre al que ya habían reemplazado. No entré. Me quedé sentado en el auto, con el motor apagado, observándolos a través del vidrio. Se movían por la cocina con una coordinación tranquila, familiar. Parecían felices. Como si esperaran a alguien. Solo que ese alguien no era yo. Saqué el teléfono y busqué un estudio jurídico que ofreciera atención inmediata. Divorcios complejos. Conflictos graves. Llamé. Necesito un abogado de divorcio. Hoy. A las 11 de la noche estaba sentado frente a Rodrigo Paredes. Tendría poco más de 60 años. Parecía no haber dormido en días y tenía el rostro de alguien que había visto todas las versiones posibles de la miseria humana. No me ofreció palabras de consuelo. Solo señaló una silla. Muéstreme qué tiene. Le entregué el teléfono. Vio el vídeo 2 veces. Tomó notas. No reaccionó. Esto es reciente, dijo. Hoy. Me lo enviaron de forma anónima. Amplió la imagen del hombre, hizo una captura de pantalla. Lo identificaremos. Esto es suficiente para un divorcio con causa. La infidelidad sigue siendo válida.
Simplifica muchas cosas. Hablaba como si estuviéramos revisando planos de obra. Quiero todo, respondí. La casa, las cuentas. No quiero que se lleve nada. Cuando mencionó a Isidora, no respondí de inmediato. Tiene 12 años, dijo. Normalmente los tribunales favorecen la custodia materna, pero aquí hay alienación parental y exposición directa a una relación inapropiada. Podemos solicitar custodia completa. Salí de su oficina pasada la medianoche con un acuerdo firmado y un plan claro. El primer paso era identificar al hombre. No tardé ni un día. Tomás Salinas, 39 años, dueño de una concesionaria de autos al otro lado de la ciudad. El tipo de lugar con banderas, muñecos inflables y promociones de fin de semana. Primer novio de Mónica en la adolescencia. Encontré su perfil en redes sociales. Fotos de una reunión de exalumnos 6 meses atrás. Mónica aparecía en varias. Demasiado cerca. Sonriendo demasiado. 6 meses. Contraté a un investigador privado recomendado por Rodrigo. Costó dinero, pero necesitaba pruebas. Registros bancarios, llamadas, recibos, todo. Para el jueves ya tenía el informe completo. Retiros de efectivo todos los viernes. Montos pequeños, constantes. 11 visitas a un motel cercano a la carretera en 4 meses. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue Isidora. Mónica la llevaba a casa de Tomás los fines de semana. Yo creía que estaban con la abuela, ayudando en el jardín, pasando tiempo familiar. Mentiras. El informe incluía fotos. Isidora bajando del auto frente a la casa de Tomás. Isidora comiendo helado en su porche. Isidora jugando en su patio trasero. Mi hija lo llamaba al tío Tomás. Me quedé mirando esas imágenes durante horas. Se veía cómoda. Como si ese lugar ya fuera parte de su rutina. Mónica no solo había sido infiel. Había preparado el terreno. Había intentado reemplazarme lentamente. No iba a permitirlo. El viernes por la tarde, mientras Mónica estaba en el trabajo e Isidora en el colegio, cambié las cerraduras de la casa. Pagué en efectivo. Sin preguntas. Luego fui al banco y bloqueé las cuentas conjuntas. No era ilegal. Era necesario. Mi nombre también aparecía en esos documentos. Rodrigo Paredes presentó la demanda de divorcio esa misma tarde. Yo me encargué de que se notificara de la manera más clara posible. Fueron entregados en el colegio de Mónica Fuentes, en plena hora de almuerzo, por un notificador judicial. Directo. Público. Humillante. Después imprimí una copia adicional y la fijé con cinta adhesiva en la puerta principal de la casa. No entré. Ya había pasado antes a recoger lo indispensable, ropa, documentos personales, mi computador portátil. Todo lo demás dejó de importarme en ese momento. Conduje hasta el hotel de estadía prolongada que había reservado esa misma mañana y me quedé sentado en el estacionamiento, con el motor apagado, mirando al frente sin pensar demasiado. Mi teléfono permaneció en silencio durante 20 minutos. Luego comenzó a sonar. El número de Mónica. No contesté. Vinieron 3 llamadas más, 2 mensajes de voz y una cadena de textos que empezó con un ¿qué demonios es esto? Y terminó con un respóndeme ahora. Apagué el teléfono, subí a la habitación y abrí una cerveza. A las 7:30 de la tarde volví a la zona de la casa. Estacioné al otro lado de la calle, desde donde podía ver claramente la puerta principal. A las 7:52, el auto de Mónica entró en la entrada. Isidora iba en el asiento del copiloto. Mónica bajó del vehículo, caminó hasta la puerta y probó la llave. No funcionó. Lo intentó otra vez. Entonces vio los papeles pegados. Los arrancó con brusquedad y leyó la primera hoja. Su rostro perdió todo el color. Isidora bajó del auto y le dijo algo que no alcancé a escuchar. Mónica se giró y le gritó algo. Isidora retrocedió un paso. Mónica sacó el teléfono y empezó a marcar. Yo vi cómo el mío se iluminaba en el asiento del pasajero, su nombre parpadeando en la pantalla. No respondí. Me encontró el domingo por la mañana. Llevaba 2 días en el hotel, ignorando 47 llamadas y una cantidad incalculable de mensajes. Rodrigo me había dicho que no interactuara. Que la dejara entrar en pánico. Que entendiera la magnitud de lo que había hecho. Aún así, Mónica insistió. El golpe en la puerta llegó a las 9 en punto. 3 golpes secos, firmes, que no pedían permiso. Abrí. Mónica estaba allí, con Isidora ligeramente detrás. Ambas tenían el aspecto de haber pasado un fin de semana difícil. Me pareció justo. Tenemos que hablar, dijo Mónica. No, respondí, y empecé a cerrar la puerta. Papá, por favor, dijo Isidora. Me detuve. La miré. No sostuvo mi mirada. 5 minutos, dije. Entraron. Mónica se sentó en el borde de la cama. Isidora se quedó cerca de la puerta, con los brazos cruzados.
Todo en su postura decía que no quería estar allí. Esto es una locura, empezó Mónica. No puedes simplemente dejarnos fuera de nuestra casa. Mi casa, la corregí. Mi nombre está en la escritura. Tenemos que hablar como adultos. Los adultos no se acuestan con sus novios del colegio en la cama familiar. Isidora se estremeció. Mónica abrió la boca, la cerró. No es lo que crees, dijo. Casi me reí. Tomás Salinas y yo solo somos amigos. Nos reencontramos en la reunión de exalumnos y... ¿Basta? Saqué el teléfono, abrí el archivo de vídeo y presioné reproducir. El color abandonó su rostro cuando escuchó su propia voz, cuando se vio a sí misma en nuestra cama. Tengo esto, dije. Tengo los mensajes. 6 meses de recibos de hotel. Extractos bancarios que muestran cómo vaciaste nuestras cuentas para tus escapadas de fin de semana. Sé de las 11 veces que llevaste a Isidora a su casa cuando me dijiste que estabas en casa de tu madre. Mónica parecía a punto de vomitar. Revisaste mi teléfono. No fue necesario. Usaste la cuenta compartida para pagar el motel. Se levantó, cambió de estrategia. Desesperación. Estás dañando a Isidora. Ella necesita a su padre. Me giré hacia mi hija. Dime qué dijiste en el vídeo. Isidora miró al suelo. Mírame y dime que no dijiste que deseabas que Tomás fuera tu papá. Finalmente levantó la vista. Lo vi con claridad. No era vergüenza. No era arrepentimiento. Era desafío. Lo dije, respondió. Él es más amable que tú. Me escucha. No vive trabajando e ignorándonos. Ahí estaba. El discurso que Mónica le había enseñado. La hija desatendida. El padre proveedor, pero ausente. Nunca importó que cada fin de semana yo intentara hacer planes y ella ya tuviera otros. Nunca importó que en cada cena estuviera absorta en su teléfono. Está bien, dije, en voz baja. Mónica creyó ver una oportunidad. Podemos arreglarlo. Ir a terapia. Isidora no lo decía en serio. Abrí otro archivo en mi teléfono. Una grabación de audio. Presioné reproducir. La voz de Mónica llenó la habitación. No podemos seguir así para siempre. Isidora merece una familia real. Un padre que quiera estar presente. La voz de Tomás. Entonces déjalo. Ven a vivir conmigo. Veremos lo de la custodia. Estoy intentando organizar todo, decía Mónica. Solo necesito tiempo. No quiero perder la casa. La grabación terminó. Mónica me miró como si le hubiera apuntado con un arma. Eso es de hace 3 semanas, dije. Me llamaste sin querer desde la casa de Tomás. 22 minutos hablando de cómo planear tu salida asegurándote de quitarme todo. La expresión de Isidora se resquebrajó apenas un poco. Me usabas como estabilidad económica, continué, mientras entrenabas a mi propia hija para reemplazarme. Le dije todo eso sin alzar la voz, con una calma que incluso a mí me sorprendió. No había gritos ni dramatismo, pero tampoco había margen para interpretaciones amables. Cada palabra estaba medida, colocada con intención, como una viga bien ajustada en una estructura que no debía fallar. Esto es lo que va a pasar de ahora en adelante, repetí, mirándola directamente a los ojos. Elegiste a Tomás, así que quédate con él. Querías salir de esta relación, perfecto, ya estás fuera. Pero no vas a reescribir la historia, ni vas a convertirte en la víctima mientras yo quedo como el villano de un relato que no es cierto. Abrí el computador portátil con un movimiento lento, deliberado, y lo apoyé sobre la mesa frente a Mónica Fuentes. No lo acerqué de golpe ni con agresividad. Quería que viera, que entendiera, que asimilara. En la pantalla estaba el correo electrónico que había enviado esa misma mañana a Ángela Rojas, directora de la escuela primaria Jefferson. El asunto no dejaba espacio a interpretaciones ni adornos innecesarios, incumplimiento de cláusula de moralidad. Debajo, su nombre completo aparecía claramente en el encabezado, sin iniciales, sin eufemismos. Le expliqué con precisión quirúrgica lo que contenía el mensaje. No improvisé. Adjuntos iban el vídeo original, sin ediciones ni recortes, los comprobantes del hotel con fechas, horarios y nombres, y toda la documentación que había reunido durante esos días interminables. No había opiniones ni calificativos emocionales. Solo hechos verificables, ordenados cronológicamente, como un informe técnico. Tu contrato incluye una cláusula de conducta, le dije, señalando un párrafo específico. Conducta impropia para una educadora, especialmente cuando implica exponer a una menor a una relación extramatrimonial. No es una interpretación mía. Es lo que dice el documento que tú misma firmaste. Mónica intentó arrebatarme el portátil, con un movimiento torpe y desesperado. Fue un gesto impulsivo, casi infantil. Instintivamente lo retiré antes de que pudiera tocarlo, sin empujarla, sin violencia, pero con firmeza. No es lo único, continué, sin perder el tono.
También envié todo a tus padres. El cambio en su rostro fue inmediato y evidente. El color se le fue de la cara como si alguien hubiera apagado una luz interna. Sus padres no eran una amenaza abstracta. Eran personas profundamente conservadoras, de otra generación, de las que todavía asistían a la iglesia 2 veces por semana y creían, sin matices, en la vergüenza pública como una forma legítima de corrección moral. Además de eso, le expliqué que había publicado un relato claro y objetivo en redes sociales. Sin nombres, sin insultos, sin adjetivos innecesarios. Solo una línea de tiempo detallada, hechos comprobables y evidencia suficiente. No lo hice por venganza, sino como prevención. Sabía que tarde o temprano intentaría presentarse como la víctima ante nuestros amigos y conocidos, y yo no iba a quedarme callado esperando que eso ocurriera. El teléfono de Mónica comenzó a sonar. Primero una llamada aislada. Luego otra. Después mensajes que se acumulaban sin pausa. Finalmente, el aparato no dejó de vibrar, como si estuviera vivo. En la pantalla apareció el nombre de su madre. Isidora, nuestra hija, empezó a llorar en silencio. Un llanto contenido, de esos que duelen más que un grito. Me levanté, abrí la puerta y hablé con firmeza, sin rabia, pero con una claridad que no admitía réplica. ¿Querías a Tomás? Dije. Ahora es lo único que te queda. Mónica quiso decir algo, cualquier cosa, pero el teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes, llamadas, números que reconocía demasiado bien. Tomó a Isidora de la mano y salió sin decir una palabra. No hubo despedidas ni promesas vacías. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de ellas. Me senté en la cama. El silencio que quedó fue pesado, pero también liberador. Por primera vez en 3 días, sentí que podía respirar con normalidad, como si alguien me hubiera aflojado un cinturón que llevaba demasiado apretado. La reunión del consejo escolar fue un miércoles. Lo recuerdo con exactitud porque esa misma tarde Rodrigo Paredes recibió una llamada del abogado de Mónica. Estaba gritando, lanzando acusaciones de acoso y difamación sin orden ni coherencia. Rodrigo activó el altavoz para que yo escuchara todo. Su clienta envió material explícito a una autoridad escolar, respondió Rodrigo con una calma casi didáctica. Mi cliente presentó evidencia de que una educadora violó su contrato laboral. Si desean discutir si la cláusula de moralidad fue infringida, podemos hacerlo ante un juez. Con el vídeo incluido. La llamada terminó de forma abrupta, sin despedidas ni amenazas finales. Ese mismo día, Mónica fue puesta en licencia administrativa. Para el viernes, la licencia se volvió definitiva. El distrito escolar no quiso asumir ningún riesgo. Una profesora había expuesto a su hija de 12 años a una relación extramatrimonial. No importaba que la menor fuera su propia hija. A nivel institucional, la imagen era insostenible. Mónica perdió su empleo. Sus padres fueron incluso más duros que la institución. El jueves, su madre apareció en el lugar donde yo me estaba alojando temporalmente. Tenía 73 años y condujo 40 minutos sola para decirme, mirándome a los ojos, que había criado a su hija con otros valores, que estaba profundamente avergonzada y que Mónica no sería bienvenida a las reuniones familiares hasta que, según sus propias palabras, enderezara su camino. Yo no pedí nada de eso. No sugerí castigos ni exigí consecuencias. Solo envié la evidencia. Ellos tomaron sus propias decisiones. Mónica intentó comunicarse con su padre en varias ocasiones. Nunca obtuvo respuesta. Y Tomás Salinas desapareció tan rápido como había aparecido. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad cercana. El sábado, Mónica fue a buscarlo a su concesionaria. En el vídeo se la ve suplicando, gesticulando, tratando de hablar. Él la acompañó hasta su auto con las manos levantadas, como alguien que intenta calmar a una persona fuera de control. Hablaron no más de 30 segundos. Luego regresó al edificio sin mirar atrás. Después de eso, dejó de responderle las llamadas. Tomás no se había inscrito para una vida real. No quería problemas, ni responsabilidades, ni a una madre desempleada cargando consecuencias. Quería la fantasía, encuentros secretos, hoteles, adrenalina. Cuando todo se volvió concreto, visible y complicado, se marchó sin dudar. Mónica contrató a un abogado con dinero que claramente no tenía. Probablemente lo consiguió prestado, o prometiendo lo que ya no podía cumplir. Presentó una solicitud de pensión conyugal. Alegó que merecía la mitad de todo porque, según ella, había sacrificado su carrera para criar a nuestra hija. Eso era falso. Completamente falso. Mónica había trabajado durante todo el matrimonio. Nunca dejó su empleo por la familia. No sacrificó nada. Perdió su trabajo por sus propias decisiones. La audiencia quedó fijada para mediados de noviembre, a 2 meses de distancia. Mientras tanto, hice lo que siempre hago cuando algo se rompe, trabajar. Me sumergí por completo en un proyecto de infraestructura en el condado vecino.
Me quedaba hasta tarde, acepté turnos los fines de semana. Asumí responsabilidades que otros evitaban. Mi jefe lo notó. Un mes después, me ascendió a gerente senior de proyecto, con un aumento del 15%. Me inscribí en un gimnasio. Volví a correr, primero distancias cortas, luego más largas. Comencé terapia 2 veces por semana con un profesional que no me habló de perdón obligatorio ni de ser la persona más grande, sino de cómo procesar la rabia sin permitir que me destruyera desde adentro. Retomé contacto con amigos que había dejado de ver porque a Mónica no le agradaban. Compañeros de la universidad, colegas antiguos. Seguían ahí. Seguían siendo buenos tipos. Dispuestos a compartir una cerveza sin interrogarme ni juzgarme. Yo estaba reconstruyendo mi vida, paso a paso. Mónica, en cambio, se estaba desmoronando. Nuestros amigos en común intentaron mantenerse neutrales al principio. Me pidieron mi versión. Les envié la evidencia. La mayoría dejó de hablar con ella después de eso. Algunos intentaron justificarla, diciendo que todos cometen errores, que yo estaba siendo demasiado duro. Los bloqueé sin explicaciones. Luego llegó la mediación. Rodrigo, yo, el abogado de Mónica y Mónica nos sentamos en una sala que olía a café viejo y promesas rotas. Las paredes eran grises, impersonales. Mónica lucía agotada. Cabello recogido de forma descuidada, sin maquillaje, con ese cansancio que no se quita durmiendo. Su abogado tomó la palabra y expuso la propuesta, como si estuviera leyendo una lista de compras. Mónica exigía pensión alimenticia permanente. Quería quedarse con la casa. La solicitud de custodia compartida sobre Isidora fue el primer punto que se abordó formalmente en la reunión. No hubo rodeos ni introducciones amables. Era un tema que todos sabíamos que iba a marcar el tono del resto de la negociación. Rodrigo Paredes, mi abogado, ni siquiera intentó suavizar su reacción. Soltó una risa breve, casi incrédula, y apoyó los antebrazos sobre la mesa antes de hablar. Su clienta cometió adulterio, dijo con voz firme. Expuso deliberadamente a la menor a su pareja extramarital, perdió su empleo por una falta grave de conducta incompatible con su cargo y ha participado activamente en un proceso de alienación parental. Con esos antecedentes, no va a obtener la custodia compartida. Tampoco va a quedarse con la casa. No habrá pensión conyugal. La oferta es clara, un 10% de los activos líquidos. Y, francamente, debería agradecer que esa oferta exista. El abogado de Mónica Fuentes intentó intervenir. Comenzó a hablar de estabilidad, de errores humanos, de segundas oportunidades. Rodrigo levantó una mano con calma, cortando la exposición sin elevar la voz. Abrió una carpeta y colocó un dispositivo sobre la mesa, alineándolo cuidadosamente frente a todos. Antes de seguir, añadió, quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Desea realmente que el juez vea este material? El silencio fue inmediato. Porque si esto entra al expediente, continuó, el juez lo verá. Y cuando eso ocurra, su clienta no recibirá el 10%. No recibirá nada. La sala quedó completamente muda. Nadie discutió. Nadie pidió aclaraciones. Mónica comenzó a llorar. Al principio fue contenido, casi imperceptible. Luego perdió el control. Se cubrió el rostro con las manos y dejó escapar un sollozo que resonó incómodo en el espacio cerrado. Yo la observé sin sentir compasión. No porque no doliera, sino porque ese punto ya había quedado atrás. El abogado pidió un receso para hablar con su clienta. Salieron de la sala y regresaron minutos después con una nueva postura. La contraoferta fue expuesta con mayor cuidado. Yo conservaría la vivienda familiar. Mantendría intactas las cuentas de jubilación y los vehículos. Mónica recibiría una suma moderada, suficiente para alquilar un departamento modesto y reorganizar su vida básica. La pensión conyugal sería mínima y limitada a 2 años. Y respecto de Isidora, se proponía una custodia compartida bajo el régimen estándar. Rodrigo me miró de reojo y asintió. En voz baja me dijo que, desde un punto de vista estrictamente legal, era un resultado sólido. Que habíamos neutralizado las pretensiones más peligrosas y que podía salir sin cargas futuras significativas. Entonces, el abogado de Mónica aclaró la garganta y añadió algo que cambió por completo el clima de la sala. El tribunal tendrá en cuenta la preferencia de la menor, dijo. Tiene 12 años. El juez la escuchará. Rodrigo se giró hacia mí. Yo bajé la vista hacia los documentos. Mónica dejó de llorar y me observó con atención, como si intentara anticipar mi reacción. ¿Qué ocurre con Isidora?, pregunté. Rodrigo eligió cada palabra con cautela. El tribunal la entrevistará. Le preguntarán dónde se siente segura, con quién quiere vivir, a quién considera su figura principal. No necesité más explicaciones. Yo ya conocía la respuesta. Isidora había tomado su decisión mucho antes de esa reunión.
La había tomado cada vez que iba a la casa de Tomás Salinas. Cada vez que lo llamaba tío, con naturalidad. Cada vez que regresaba distante, hostil, mirándome como si yo fuera un obstáculo en su vida. Todo eso estaba ahora condensado en unas hojas oficiales. El abogado volvió a intervenir. Podemos ir a juicio, dijo, o pueden firmar hoy. Rodrigo se inclinó hacia mí. Este es el mejor acuerdo posible, susurró. No va a mejorar. Tomé el bolígrafo. Lo sostuve unos segundos. Y lo dejé sobre la mesa. Necesito agregar una cláusula, dije. Rodrigo levantó la vista, sorprendido. ¿Cuál? Renuncio a la custodia. La reacción fue inmediata. ¿Cómo dice? Preguntó el abogado de Mónica. Renuncio a todos los derechos de custodia, repetí con claridad. Mónica tendrá la custodia completa. Pagaré la manutención correspondiente por ley, pero no quiero visitas, ni fines de semana, ni vacaciones, ni contacto alguno. Rodrigo me tomó del brazo. Un momento, dijo. Necesitamos hablar. Salimos al pasillo. Cerró la puerta detrás de nosotros. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Me exigió. Sí, respondí. Isidora ya eligió. Tiene 12 años. Los niños se equivocan. No puedes. No voy a pasar años obligando a alguien a tolerarme, lo interrumpí. No voy a ser un invitado incómodo en la vida de mi propia hija. Rodrigo respiró hondo. Esto es irreversible. Lo sé. Volvimos a la sala. Redacté la modificación, la firmé y la entregué. El abogado la leyó lentamente y luego miró a Mónica. Ella me observaba como si no me reconociera. Estás abandonando a Isidora, dijo. Tú querías que yo desapareciera, respondí. Ahora desaparezco del todo. Hice una pausa. Ella dijo que deseaba que Tomás fuera su padre. Que lo sea. Aunque ya se fue, ¿no? El rostro de Mónica se quebró. Su abogado la sostuvo del brazo. Mi clienta acepta los términos, dijo. Firmamos. Rodrigo certificó el acuerdo. Todo quedó cerrado. Salí de esa sala con menos dinero, y sin cargas. 2 años después, llegó un correo electrónico. Yo ya vivía en otra ciudad. Había aceptado un nuevo puesto, había sido ascendido, y trabajaba en un proyecto público que dejaría huella real. Mi vida era silenciosa, funcional, estable. El correo llegó un martes. Asunto, papá, por favor lee esto. La dirección pertenecía a la escuela de Isidora. Miré la pantalla durante un largo minuto. Luego lo eliminé. Después llegaron más. Activé un filtro. Más tarde, Mónica Fuentes intentó contactarme por redes sociales. Había blindado mis redes sociales años atrás, o eso creía. Aún así, ella encontró la forma de llegar hasta mí a través de contactos en común. El mensaje apareció una noche cualquiera, sin aviso previo, como si el tiempo no hubiera pasado. Decía que Tomás ya no estaba en su vida, que se había ido y ahora estaba comprometido con otra mujer. Afirmaba que Isidora estaba pasando por un mal momento, que tenía problemas de conducta en la escuela, que estaba actuando con rabia, desbordada. Necesita a su padre, escribió. Por favor, solo habla con ella. Leí ese mensaje 2 veces. No porque dudara, sino porque necesitaba confirmar que no estaba imaginando nada. Después, bloqueé la cuenta de Mónica Fuentes sin pensarlo más. Intentó contactarme por otra red social. Bloqueada también. Luego apareció un mensaje desde un número desconocido. Bloqueado. Finalmente, recurrió a mi madre como intermediaria. Fue ahí cuando puse un límite claro. Le dije a mi madre que, si quería seguir formando parte de mi vida, tenía que dejar de actuar como mensajera. No negocié ese punto. Y, contra lo que muchos creerían, no sentí culpa. Sentí alivio. Para entonces, yo ya había reconstruido mi vida sin ellas. Me había mudado de ciudad, había reorientado mi carrera y establecido rutinas nuevas. Iba al gimnasio 5 veces por semana. Tenía un círculo reducido de amigos que me conocían como alguien trabajador, reservado, alguien que no hablaba de su exesposa ni vivía anclado al pasado. Empecé hobbies que antes nunca había considerado. Carpintería. Tomé un curso de soldadura. Aprendí a cocinar algo más elaborado que pasta con salsa. Y cada año, el día de mi cumpleaños, me llevaba a cenar solo a un buen restaurante. Pedía exactamente lo que quería, brindaba en silencio por la vida que había construido y volvía a casa en paz. Sin rencor, sin fantasías de venganza. Solo tranquilidad. Hasta que, el mes pasado, Rodrigo Paredes llamó a mi oficina. Te llegó una carta, me dijo. Es de Isidora. Antes de que pudiera responder, añadió que venía marcada como urgente y que había sido enviada por canales legales. Me explicó que, por procedimiento, estaba obligado a entregármela y que luego debía enviársela de vuelta para que él mismo se encargara de desecharla, si eso era lo que yo decidía.
El sobre llegó 3 días después. Era grueso. Reconocí la letra de Isidora en el frente. No lo abrí. Lo dejé sobre la encimera de la cocina durante una semana entera, como si fuera un objeto inerte que no merecía atención. En ese momento, yo tenía una relación nueva. Nada intenso, 5 meses apenas, pero empezaba a sentirse como algo que podía ser real. Ella vio el sobre, notó el remitente, reconoció el nombre del estudio jurídico de Rodrigo. ¿Es de tu hija?, preguntó. Le conté lo básico. El divorcio. La infidelidad. Que mi hija había elegido quedarse con su madre. No entré en detalles. No hacía falta. ¿Vas a leerla?, me preguntó después. Tomé el sobre. Lo sostuve entre las manos. Isidora debía tener 14 años ya. Primer año de secundaria. Edad suficiente para entender consecuencias. Edad suficiente para saber que las decisiones pesan. Edad suficiente para comprender lo que había hecho. ¿Qué vas a hacer?, insistió. La miré. Luego miré el sobre. Ya tomé una decisión, respondí. Esa misma noche, tiré la carta a la basura. No la abrí. No leí nada más allá del remitente. Caminé directamente hasta el contenedor exterior y la dejé caer junto al resto de los desechos. Mi pareja observó desde la ventana de la cocina. Cuando regresé, no hizo preguntas. Sirvió 2 copas de vino y continuamos con nuestra noche. Eso es lo que significa empezar de nuevo. Elegir conscientemente qué permanece en tu vida y qué no. Decidir qué puentes se reconstruyen y cuáles se dejan arder hasta los cimientos. Yo elegí dejarlo arder. Hoy tengo 40 años. Han pasado 2 años desde aquella carta. Isidora debe tener 16 ahora, supongo. No llevo la cuenta. Dirijo un equipo de 11 ingenieros. Acabamos de finalizar un intercambio vial que redujo el tiempo de traslado en 20 minutos para más de 30.000 personas. Mi jefe quiere que el próximo año asuma la región norte. Probablemente acepte. Compré una casa el año pasado. No es enorme, pero es mía. 3 habitaciones, porque puedo. Una oficina. Una habitación de invitados y un taller en el garaje donde construyo muebles los fines de semana. El mes pasado vendí una mesa de comedor por $1.200. El comprador dijo que era el mejor trabajo artesanal que había visto. La mujer con la que estaba saliendo en ese entonces sigue conmigo. Ahora estamos comprometidos. Nos casamos la próxima primavera. Su nombre es Valentina. Es fisioterapeuta. Nunca me ha pedido que me justifique ni que explique mis decisiones. Conoce mi historia. Sabe que tengo una hija con la que no tengo contacto. Y jamás me ha presionado. Por eso sé que es diferente. A veces me llegan rumores. Las redes de los pueblos pequeños nunca desaparecen del todo. Alguien comentó que Mónica trabaja ahora como profesora suplente. Otro distrito, menos salario, las mismas dificultades. Dicen que Isidora está más o menos. Nada grave, pero tampoco bien. Mi madre, con quien hablo cada par de meses, mencionó sin querer que Isidora está en terapia desde hace un año. Problemas de ira, problemas de confianza. Nada inesperado para una adolescente cuyo mundo se vino abajo porque su madre no supo mantener límites. No pedí más detalles. Tomás Salinas se casó con la mujer por la que dejó a Mónica. Viven a un par de ciudades de distancia. Esperan un hijo. Según lo que escuché, él y Mónica ya no se hablan. Probablemente Tomás ni siquiera recuerde que Isidora existe. Así suelen funcionar las cosas. A veces la gente me pregunta si me arrepiento. Si lamento haberme alejado de mi hija. Si no habría sido mejor intentar salvar algo en lugar de quemarlo todo. No me arrepiento. Isidora era lo suficientemente grande como para saber lo que decía cuando le expresó a Tomás que deseaba que él fuera su padre. Lo bastante consciente como para entender que estaba tomando partido. Lo bastante madura como para participar del engaño de su madre y considerarlo aceptable. Le di exactamente lo que pidió. Una vida sin mí. Tiene a su madre. Tiene a profesionales que intentan ayudarla. Tiene un entorno que hace lo que puede con lo que hay. Yo no formo parte de ese esquema, y esa ausencia no es un castigo ni una huida, es una consecuencia. La vida no siempre ofrece cierres ordenados ni reconciliaciones convenientes. A veces solo deja decisiones que hay que sostener con el paso del tiempo. Yo no me convertí en un visitante ocasional ni en una figura que aparece por obligación. Tampoco acepté quedarme en un lugar donde mi presencia era tolerada pero no deseada. Entendí, quizá antes de lo que habría querido, que permanecer por inercia también puede ser una forma de abandono, solo que más lenta y más dañina. Elegí no convertirme en alguien que se explica una y otra vez, que pide permiso para existir, que se disculpa por ocupar espacio. Elegí alejarme cuando comprendí que quedarme significaba renunciar a mí mismo. No fue una decisión impulsiva ni heroica. Fue una decisión silenciosa,
tomada con la misma lógica con la que uno se aleja de una estructura inestable antes de que termine de colapsar. Hoy soy un hombre distinto. No porque el pasado haya desaparecido, sino porque dejó de definir cada paso que doy. Construí una vida funcional, honesta, sin dramas innecesarios. Trabajo con personas que confían en mí. Comparto mis días con alguien que no necesita controlar, ni competir, ni corregir lo que no entiende. Eso, para mí, es suficiente. La semana pasada cumplí 40 años. Valentina me preguntó si quería organizar algo grande. Le dije que no. Prefería una cena tranquila, sin ruido, sin discursos. Fuimos a un restaurante discreto, hablamos de planes simples, de cosas reales. Nada extraordinario, y justamente por eso, perfecto. Cuando brindamos, no pensé en lo que perdí. Pensé en lo que dejé de cargar. En todo lo que no repetí. En las versiones de mí que ya no existen porque no sobrevivieron a la mentira ni al desgaste. No todos los finales se celebran. Algunos simplemente se aceptan. Y hay una paz particular en eso, en saber que no debes regresar a lugares donde ya diste todo lo que tenías. No me quedé con lo que dolía. Me quedé con lo que me permitió seguir adelante sin convertirme en alguien que no respeto. Y con eso, me basta.